Hola, en este momento procederemos a iniciar con la clase de formación ciudadana. El tema que vamos a tratar es acuerdo de paz. Bienvenidos y bienvenidas a cada uno de ustedes. Damos inicio con nuestra cápsula bíblica y recuerden que eres un campeón, eres una campeona porque todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Que Dios te bendiga. Y damos inicio con nuestro tema acuerdo de paz. ¿Sabían ustedes que Guatemala durante 36 años padeció fuertes rigores de guerra? El conflicto armado interno se extendió por gran parte del país. Los departamentos que más salieron afectados fueron aquellos que predomina la población indígena. Por ejemplo, Quiché, Alta Verapaz, Baja Verapaz, Chimaltenango, Huehuetenango, San Marcos y Petén. ¿Y saben por qué se dio esto? Porque había un gran descontento porque sus derechos eran violados. Cada uno de ellos no tenían establecidos sus derechos y por eso ellos se manifestaron actuando de manera violenta. O sea, la molestia era el conflicto y ellos actuaron de manera violenta para que sus derechos fueran establecidos. Entonces, quiero iniciar con esta actividad. ¿Cuáles son las consecuencias de no resolver un conflicto a tiempo? Porque ellos pelearon con armas, hicieron guerra para ser escuchados. Entonces, las consecuencias de no resolver un conflicto a tiempo se dañan las relaciones familiares, se dañan las relaciones que hay entre mamá y papá, hijo, hija, primos, primas, entre todos los miembros de la familia. Se daña tu salud porque te enojas tanto. Estas personas vivían enojadas unas con otras, atentaban unas con otras sin importarle nada y la salud se deteriora a causa de ello. Generaron más violencia. Con tratar de resolver ese conflicto de esta manera, generaron mucha más violencia de la que ya había. Y en el peor de los casos, muchas pérdidas humanas. Estas son las consecuencias que nos trae no resolver un conflicto a tiempo. Por eso es necesario llegar a acuerdos y negociaciones, como lo vimos en el tema anterior, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Quiero que veamos este pequeño video. Acuerdos de paz. Los acuerdos de paz firmados en 1996 propusieron medidas para reconciliar y buscar el desarrollo del país. Las más importantes fueron poner fin al enfrentamiento armado de más de 36 años, la búsqueda de la verdad mediante una comisión internacional para esclarecer las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el conflicto, el diseño de una hoja de ruta para encauzar al país hacia un desarrollo integral basado en el bienestar común de la mayoría, la vigencia de los derechos humanos y el Estado democrático de derecho. Son en total 12 acuerdos que continúan vigentes. En cada uno se expresa la voluntad de hacer reformas para superar las causas internas del conflicto armado: exclusión, desigualdad extrema, racismo, violencia, entre otras. Sin embargo, la mayoría de los compromisos contenidos en ellos no se ha cumplido. ¿Por qué? Mientras los acuerdos planteaban el fortalecimiento del Estado y una política pública orientada hacia el gasto social, los gobiernos asumieron una postura de reducción del rol del Estado, la privatización de los activos estatales y la reducción del gasto público social. Mediciones internacionales indican que Guatemala es uno de los 10 países más desiguales del mundo. Alrededor del 60% de la población sigue viviendo en la pobreza. Esta cifra aumenta a un 76% en las zonas rurales y a 79% entre los pueblos indígenas. Según el índice de densidad del Estado del PNUD, la mitad de municipios del país tiene muy poca o nula presencia de instituciones estatales. En el contenido y espíritu de los acuerdos hay respuestas para los problemas actuales relativos a la democracia, reformas y desarrollo. Cada gobierno tiene la obligación de incluirlos como parte de la agenda de Estado. Como ciudadanos y ciudadanas debemos exigir los cambios necesarios para su cumplimiento. Porque Guatemala tiene un futuro que confeccionar. Acompáñanos a tejer los hilos del tiempo.
Muy bien, luego de que hemos visto este video, nos podemos dar cuenta que durante 36 años vivió Guatemala este enfrentamiento, ¿verdad? Pero la buena noticia es que a partir del año 1985, ya las personas dijeron, ya no queremos pelear, a ver, hablemos. Se inició un proceso de diálogo y negociaciones y el propósito era finalizar el conflicto y alcanzar acuerdos en pro de la paz. Las personas llegaron a esta conclusión. La comunidad internacional apoyó este proceso. El diálogo entre el gobierno y la URNG, que es la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, que es un partido político que está fundado en Guatemala desde 1982, se unieron y prolongaron por 10 años. Finalmente, la buena noticia está acá. El 29 de diciembre del año 1996, en la ciudad de Guatemala se firmó el acuerdo de paz firme y duradera, el fin al conflicto, el fin a la guerra. Se firmaron estos acuerdos y quedaron establecidos. Entre estos acuerdos les voy a mencionar los principales. El acuerdo sobre los derechos humanos. El Estado se comprometió a respetar los derechos básicos de las personas y velar porque nadie los viole. También a fortalecer las instituciones de protección a estos derechos, como por ejemplo la Procuraduría de los Derechos Humanos, PDH. El segundo principal acuerdo sobre población desarraigada. Las personas que perdieron sus hogares o se vieron obligados a huir tienen el derecho de volver al país y llevar una vida digna de nuevo. El siguiente acuerdo sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas. Se reconoce que Guatemala es un país con diversidad de etnias y culturas. Todas ellas serán respetadas. Además, se acepta que los indígenas han sido discriminados y tratados injustamente. Sobre el fortalecimiento civil, establece la desmilitarización del país, es decir, la reducción del ejército. Los conflictos se resolverán mediante el diálogo. Ya no más que surgió un conflicto y ahí van todos los soldados a resolverlo con armas. Se redujo eso y ahora los conflictos serán resueltos a través del diálogo. El otro acuerdo fue el establecimiento de la Comisión de Esclarecimiento Histórico, CEH. Esta pretende conocer los hechos que sucedieron durante la guerra. El acuerdo socioeconómico plantea acciones para cerrar las brechas entre ricos y pobres, de manera que haya una mejor distribución de la riqueza. Estos fueron los principales acuerdos que se firmaron. Ahí en las imágenes observamos ese monumento. Ese monumento de las manitas se llama Monumento a la Paz. Ese se hizo en el siguiente año de que se firmaron los acuerdos de paz, como representación de la firma de los acuerdos de paz. Ese monumento está ubicado en el Patio de la Paz, que está en el Palacio Nacional. Entonces, si ustedes ya han ido ahí, pues lo han visto, o si no, pues en algún momento que tengan la oportunidad de ir, pues se van a recordar de este tema. Entonces, aquí se marcó el fin a la desigualdad de los derechos humanos de la población indígena. ¿Qué necesitamos para vivir en paz? Es necesario encontrar soluciones a los conflictos. Irónicamente, muchas veces los países han tenido que pelear para defender la paz. Claro está que esta no es la mejor solución porque todos salimos perdiendo. Los familiares o los amigos mueren en los combates, los niños se quedan huérfanos, la economía se resiente y aumenta la pobreza.
además de otras consecuencias que ya hemos mencionado, ¿verdad? Entonces, los invito a que vivamos en paz. Y ya sabemos que el 29 de diciembre del año 1996 se marcó la diferencia. Se marcó la diferencia a la solución de los conflictos que puedan surgir. Ya hemos mencionado que la ausencia de conflictos no puede ser posible, porque somos seres humanos distintos y pues por cualidad, por naturaleza, pues creamos conflictos, pero la mejor manera para darle solución es a través del diálogo. Muchas gracias por su atención, chicos y chicas. Nos vemos en una próxima. Dios los bendiga.